Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy estamos meditando del Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 33. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Queridos amigos, dentro de un contexto primero narrativo, digamos, bíblico, es decir, ¿qué hace este versículo dentro de esta narración del capítulo 5 en que estamos nosotros reflexionando? Continúa la argumentación sobre los testimonios que validan la identidad de Jesús. Upea en la de preocupación, upea la San Juan o ella caseañande. La identidad de Jesús, ma papea, ma la testimonio, pendemando, que dar el testimonio es lo esencial, porque el testimonio te está diciendo la verdad. Esto es interesante porque quiere decir que dentro de la comunidad siempre hay mantener la mártir, a mártir griego dice entonces testimoniar. A testimoniar dice oír la oesha, gente lo que te haya ella, ya poponaba y nata para ya povay. Diga tú y la ñande yapu, upea con la escena. Ese es el objetivo principal del testimoniar. Validan de esta manera la identidad de Jesús. Quiere decir que ñande ya anda y yapuy. Peajina es la identidad. Peajina la Jesús, la Jecobe. Entonces, de esta manera introduce el testimonio de Juan el Bautista ahora como referencia histórica concreta. Es otro elemento importante, el aspecto histórico. Esa comunidad, siendo iria, lleva siendo ya puede tener mitología, ya puede tener yapu, tener cuentos, sino que aquí Juan históricamente es el que nos puede mostrar y dar también ese testimonio. En griego nosotros utilizamos la palabra apestálcate, upea, ustedes enviaron. Está en perfecto, que indica una acción pasada pero con efectos presentes, upea la característica de esta conjugación. Entonces una acción pasada pero que continúa su efecto hoy en el presente. Vea la tiempo perfecto ya es aishañandeina. Luego hay otra palabra también, me martí reken, que quiere decir ha dado testimonio, también en perfecto, es decir, el pasado ha dado testimonio, pero que continúa hoy todavía su testimonio. Opea la importante porque peñan de yara o pocón o peñan de corazones, ñandenda eiku, una vez ñañe convertía, pues opella o pamo bebe. No. El pasado, queridos amigos, ya bueno guatán a peñan de coebe lleva. Y eso es lo que viene a ser el mártir, ¿verdad? Pero aquí, en esta traducción del perfecto, su efecto continúa en el presente. Entonces, exegéticamente, el uso del perfecto aquí, en estos verbos, es muy significativo. La acción de
enviar y el testimonio de Juan no pertenecen solo al pasado. Eso es lo que nosotros también le llamábamos la famosa memoria. Lleva, pero asakua lleva añande, ya apoye y continúa su efecto. Y eso es para el misterio de la salvación. Peñan de Yara o Yapoa, 2000 años atrás, nosotros hoy hacemos memoria. Quiere decir, lo hacemos presente hoy, aquí y ahora. Juan, por lo tanto, no pertenece solo al pasado, sino que su validez es para nosotros hoy en el presente. La misma palabra apostello introduce una dinámica de búsqueda, es decir, si está en el presente y dice apóstoles, nosotros somos apostello, quiere decir que la dinámica nuestra, queridos amigos, es siempre en el presente de una búsqueda, de ser apóstoles. Ya ekana, ya ye por eka, va eva la ikatuala ya ya pomia yepa, ya mejora jangua la ñandere coe, ya mejora jangua la ñane comunidad. No se olviden que el aspecto comunitario es lo esencial y lo fundamental siempre en la palabra de Dios. Fueron, dice, los propios interlocutores de Jesús quienes enviaron a preguntar. El verbo martireo refuerza la idea central de este discurso, es decir, la identidad de Jesús es confirmada por testimonios externos. La verdad aquí no es abstracta, sino que es revelada en la persona de Cristo, es decir, oye esa, oye cuá, na abejina, peja ejina, esta es la verdad de Jesucristo. Queridos amigos, de un aspecto del contexto histórico nos encontramos siempre en el siglo I, y Juan el Bautista era una figura ampliamente reconocida como profeta. Upea y purúgina la figura de Juan el Bautista. El autor sagrado nos cuenta y nos dice por qué. Porque Juan el Bautista tenía mucho que ver en ese momento dentro de esta comunidad. El envío de mensajeros refleja un hecho histórico, narrado también al inicio del Evangelio de San Juan. De Upea ya estudiamos en el capítulo 1, versículo 19. Y que tuve ya un poco atrás. Versículo 19. El ser enviado, el mártir, testigo. ¿Pero testigo de qué cosa? Y testigo de una ley. La verdad, entonces, queridos amigos, que se presenta como una verdad, pero como criterio último. Porque la verdad, el aletheia, es lo esencial y lo fundamental. Jamás me etopea y solamente el testigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 5 siempre de nuestro estudio, el versículo 33 de nuestro estudio de hoy. Ustedes enviaron, al apostello, mensajeros a Juan el Bautista, y él ha dado, se dan cuenta, el didomi también, testimonio, mártir, de la verdad. Nosotros decíamos que dentro de un contexto histórico, estas autoridades, queridos hermanos, enviaron delegaciones para investigar, primero, la identidad de Juan el Bautista. Y ahora el testimonio de Juan el Bautista tenía peso porque era considerado un hombre de Dios. Sino que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era considerado como también un profeta, una persona demasiado importante, tenía sus seguidores, era una fuerza grande. Y por lo tanto, si era hombre de Dios, al recordarlo, Jesús apela a un reconocimiento previo de sus oyentes. Está diciendo, las relaciones con Juan el Bautista. Y por lo tanto, ellos aceptaron en aquel tiempo a Juan el Bautista. Lo siguieron a Juan el Bautista, tenían sus discípulos. Aceptaron ese testimonio de Juan. Ahora dudan de Jesús, a quien Juan señaló, ¿entienden? Porque Juan ahí había señalado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿entienden? Entonces, el autor sagrado, cuando está apelando a Juan, está apelando a ese capítulo 1:19 para decirnos, ¿saben qué? Juan el Bautista fue el que le presentó ya a Jesús. Así es que, igual que de Jesús de Nazaret, y por lo tanto,
Esto muestra que hay una continuidad en esta misión entre Juan el Bautista y Jesús. Aquí hay una preocupación muy grande también, ¿verdad? Porque históricamente Juan el Bautista tuvo mucha fuerza, tenía muchos discípulos. Ahora también algunos que están siguiendo a Jesús quieren saber qué relación, a quién le vamos a seguir, a Juan el Bautista o a Jesús de Nazaret. Y así Jesús primero les va preparando, les va diciendo, Juan el Bautista está en una unión directamente con lo que nosotros estamos haciendo. El testimonio de Juan se convierte entonces en un puente entre la expectativa y la realización. PPM en Duma de lleva Juan el Bautista y a QPM. Bueno, con an opeajena la shawerua hana avejena oye ya pomajena medicatupe. Es la realización de lo que Juan había dicho. Por eso, queridos amigos, dentro de un contexto cultural antropológico, esta perspectiva aborda la dinámica de una búsqueda y reconocimiento de la verdad. Upea la ñandé y ayujusea el alesteya. Es decir, esto pico es verdadero. Peñande yara y añade Jesús, en este caso, y añade épico es verdadero. Entonces trae el testimonio de Juan el Bautista diciendo, él ya había señalado y había dicho, napea, peajena, peoña pepe, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, es un reconocimiento. Aquí volvemos a entrar en la terminología del cardía, del corazón. Es el lugar de la decisión. Porque a Jesús. La realización de lo que Juan el Bautista, testimonio, mártir, lleva de Jesús. Y por lo tanto, en esta búsqueda, cétesis en hebreo, es la actitud humana que tiene que estar ahora frente a Jesús. Tiene que haber una búsqueda. Peyube yeboreka, peyube esa, peyua lleva peñamindu peikuajanguala Juan el Bautista yapoa ekue peja iba ekue peñamindu upe mañaja pe shamba ebala shea yapoaina la identidad de Cristo. ¿Se cumple o no se cumple lo que Juan el Bautista ya había dicho? Porque además hoy iba ekue y señaló diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué lindo, queridos amigos, una reflexión pero profundísima de Juan el Bautista, que nos ayuda así finalmente a llegar a la pistis, es decir, a la fe. Y esta será la respuesta final. Lo que Juan, el evangelista, en este caso el que escribe, nos invita es a entender y a llegar a lo elemental y fundamental que es nuestra fe. Ahora, enviar mensajeros era un modo habitual, queridos amigos, de investigar la autenticidad y la identidad también de un profeta. ¿Quién es? Y si es auténtico ese profeta. Y este texto revela justamente que el ser humano busca siempre confirmaciones. Y ante copia siempre ya se calla, vio doña Irina, maico la omboina, yajina, porque las situaciones externas, peñan de ya sea, es lo que orienta también nuestra creencia. Si vamos a adherirnos o no. Bateco vaina. Ya va oñe entejina tapa añete tebeja yajina por su testimonio y por su vida. Si hay incoherencia, entonces, queridos amigos, también las consecuencias son aquellas de no asumir y de no seguir a ese que se está presentando como profeta. Por eso que la verdad no solo debe ser escuchada, sino que debe ser primero investigada, reconocida y luego asumida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 33. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Queridos amigos, tenemos como siempre algunas palabras claves que se nos presentan. En primer lugar es el testimonio. Creo que varias veces hemos reflexionado, hemos mirado el testimonio, martireo, este verbo en su forma perfecta justamente también. El perfecto es importante porque te habla de un pasado que ha sucedido, pero que no se queda en el pasado, sino que sobre todo se hace presente hoy. Es la memoria, decimos nosotros, lo actualizado hoy, aquí y ahora en nuestra vida.
Por lo tanto, indica un testimonio que permanece vigente siempre. Esto subraya que la palabra de Juan el Bautista no ha perdido su valor, sino que sigue siendo válida para quienes lo están escuchando aquí y ahora. Queridos amigos, ñandea, 2000 años irea lleva ñandeña hendú coave y lo actualizamos, lo ponemos en práctica hoy. Por lo tanto, el testimonio de Juan no apunta a sí mismo, sino que él da testimonio. Está apuntando hacia Cristo. Este es el Cordero de Dios. Su función, queridos amigos, es señalar, no es sustituir. No es que Juan el Bautista se pone para sustituir a Jesús. Al contrario, nosotros le decimos el precursor, el que viene antes, pero para indicar y abrir el camino, el sendero. Eso mismo también lo tenemos como teología, ¿verdad? Incluso en San Marcos, cuando comienza su evangelio, una voz que grita en el desierto, preparen el sendero, ¿se dan cuenta? Siempre es un precursor, es alguien que muestra, no viene para sustituir. El uso de el tiempo perfecto es justamente para mostrarnos que todo lo que sucedió, lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, hoy sigue vigente. Entonces, quiere decir que la Biblia, queridos amigos, no es mirar y decir, sino que y ahí está la aplicación directa para nuestra vida. Teológicamente, queridos amigos, esto implica que la revelación no se agota al instante, es decir, en aquel hecho. O sea, ayer revelá, en el año 2000 o lo que sea, en el año, ya hacia atrás, hace 2000 años, en el año en que Jesús predica, entonces, oima, o yagotama, no. Sino que continúa con la reinterpretación. O sea, queridos amigos, nosotros hacemos una relectura. A nuestra sociedad. Ponemos ante esta situación concreta que nosotros estamos viviendo. Es decir, nos continúa interpelando. Y esta es la palabra mártir, es decir, nosotros estamos llamados a dar una respuesta, a dar testimonio de esa presencia de Cristo hoy, aquí y ahora. Después hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el aletheia, ¿verdad? Que es la verdad. Ve ahí esta mañana el aletheia en el Evangelio de Juan tiene una densidad teológica mucho más profunda. No se refiere solo a la exactitud, sino que a la realidad revelada por Dios, es decir, la manifestación de lo que es la plenitud. Entonces, verdad significa plenitud para San Juan. No es simplemente concordancia entre lo que yo digo y la cosa narrada, sino que la verdad significa para nosotros un estado de ánimo, un estado de vida. Vivir en la verdad quiere decir vivir en la plenitud, en el desarrollo pleno de nuestra vida. Quiere decir que pero ¿por qué? Y porque nos sentimos realizados ya me siento realizado. Esa es la verdad. Esta es la verdad de origen. Esta es la realización de un objetivo para el cual fui creado. Yo fui creado, por ejemplo, mi avión fue creado para volar a 300 kilómetros por hora, o 500, vea la OBBA. Entonces, apoyé la CPPO, lleva OBB. A 300 bebés dejando a 500. Entonces quiere decir que no estoy contento ni pleno. Yo lo creé para que mi vehículo corra a 300 kilómetros por hora. A 200, 320. Entonces algo tenemos que ajustar. Cuando llegue verdaderamente a ese objetivo, esa es la verdad, ¿entienden? Es decir, está diseñado para ser feliz. Si el hombre no llega a esa felicidad, quiere decir, querido hermano, que no imagina a la verdad plena de su realización. Y justamente nuestra felicidad. Y ese es el contenido de Juan el Bautista. Nos está indicando el camino, la revelación hacia dónde nosotros tenemos que llegar, hacia la plenitud. La realización de nuestra vida se va
a llegar a su objetivo solamente cuando vivamos en esa adhesión total a Jesucristo. Juan el Bautista indica el camino, pero en Jesucristo vamos a correr realmente hasta el objetivo para el cual fui creado. Así es que es interesante reconocer la verdad, entonces requiere también una apertura interior de nuestra parte. Ya nos interpela a nosotros para decir, yo estoy realizando todo lo que el Señor puso en mi chip. ¿Para qué fui creado? ¿Entendiste? Yo ya he logrado, he desarrollado toda esa capacidad de mi inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Tengo ahí está. Quiere decir que me falta todavía realizar la verdad, ser pleno de acuerdo a lo que Dios y como Dios me ha creado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros nos encontramos con este Evangelio de San Juan, el capítulo 5. El capítulo 5 hoy con este versículo 33, que nos invita a reflexionar y dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, es decir, de esa plenitud de vida. El año de Boesea, Gina, sé yo que fuera este versículo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere enseñar este versículo? En primer lugar, queridos amigos, nos quiere enseñar, ¿verdad? Y nos quiere decir que aquí tenemos que buscar siempre la verdad. La verdad antes que nada, la verdad cuando nosotros decimos que esta es la plenitud, apela a la estrella, y la primera cosita hoy. Un segundo elemento como enseñanza, queridos amigos, es la palabra martireo, ¿verdad? Es decir, este verbo que indica que lo que nosotros vivimos en el pasado o lo que nosotros reflexionamos desde el pasado hoy se cumple y se realiza en nuestra vida, pero de una manera plena. Entonces, lleva de una manera plena. ¿Cómo es que Dios quiere verdaderamente que nosotros nos comportemos? Es decir, ¿qué testimonio tenemos que dar nosotros? Otro elemento importante, queridos amigos, es aquí la figura de Juan mismo, ¿verdad? Porque Juan se presenta como este mártir, es decir, como el que da el testimonio. Pero decíamos que Juan no sustituye a Jesucristo, no sustituye, sino que él indica el camino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿entiendes? San Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Cuando los discípulos se acercan de ahí para adelante y después de hacer un camino, ¿verdad? Ahí justamente se da cuenta y dice, mira un poco, esto es lo que nos trae como buena noticia había sido. Entonces se adhieren a esa buena noticia. ¿Por qué? Y porque hay alguien que indica el camino. Así como Juan el Bautista, no es que él está sustituyendo. No, sino que simplemente nos está mostrando quién es el que nos lleva por el camino hacia la verdad para que tengamos vida plena. Otra enseñanza muy importante, queridos amigos, es que la verdad es el contenido del testimonio de Juan el Bautista, la verdad. Lleva la ñandela yaheshakata amojina porque es una de las actitudes del cristiano. Aquí decíamos el apóstol, ¿verdad? El apóstol es aquel enviado. Entonces, como Juan el Bautista que indica el camino, como cristianos, peñande ñamombe uta ajina peñande yajucuabota añame eta entero etea llevan a avejina peñande yaro y añande ahí está. Sentirse apóstoles. Ñanden diga tuila ya pues taupe peñañen bote, encerrarse en sí mismo y decir, bueno,
eso nomás es lo que Dios me ha dado para mí. Nunca uno puede quedar simplemente siendo discípulo. Uno no puede ser simplemente discípulo. Ciertamente que estas dos actitudes conviven, ¿verdad? Es como decir las dos piernas que tenemos para caminar. Siempre somos discípulos de cierta manera porque el discípulo es el que aprende. El discípulo es aquel que se pone en el seguimiento de Jesucristo. Pero queridos amigos, absolutamente por antonomasia, por esencia, al ser discípulo de Jesucristo, queridos amigos, Él también nos confiere el apostolado. Ser apóstol, es decir, sí o sí, queridos amigos, tenemos que seguir y enseñar y vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entendés? Ustedes se a ser apóstol, queridos amigos. Esta es una enseñanza verdadera y demasiado importante. Y luego, queridos amigos, el aceptar también la verdad implica para nosotros una verdadera transformación. Esa verdad que ha sido anunciada, entonces, primero nos transforma a nosotros. Y andela J. Juan el Bautista o Heshakwa ayeva ma página peñan de Yara Hakoanga omombe ayeva hao Shakañan de hao me eñan de. Esa verdad, queridos amigos, es aquella que tiene que primero transformar la vida personal para que después se pueda transformar también la vida de tu familia, de tu sociedad, de tu país, del mundo entero. Y vamos a llegar a lo que se llama entonces el objetivo principal de Jesús: construir el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Valores de Dios que tienen primacía en nuestra sociedad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.